¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como unidad Ingeniería Genética y Biotecnología con los estudiantes de cuarto de secundaria. Ingeniería Genética y Biotecnología. Genética. La genética es el estudio científico de cómo se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos, de comportamiento de progenitores a descendientes. Entre los principios podemos mencionar que son los rasgos o características que se transmiten de una generación a otra generación o a la generación siguiente. Los rasgos de un organismo están controlados por los genes. Sabemos que los genes están representados en pares para heredar una característica, como ser el color de cabello, el color de piel, etc. Algunos genes son dominantes y otros son recesivos, donde el gen dominante prevalece y se manifiesta a diferencia del gen recesivo. Tipos de herencia biológica. Entre los tipos de herencia biológica podemos mencionar los siguientes. Herencia directa. La herencia directa se caracteriza por lo siguiente. Las características que se van a transmitir de los progenitores a los descendientes está relacionado con el sexo. Por ejemplo, si cruzamos a un conejito blanco hembra con un conejito negro macho, se obtiene como resultado o descendencia un conejito blanco pero hembra. Podemos observar que la herencia del carácter está transmitido, pero también está relacionado con el sexo. Herencia cruzada. La herencia cruzada se caracteriza por que los caracteres que se transmiten de los progenitores a los descendientes es al sexo opuesto. Por ejemplo, si cruzamos a un conejito blanco hembra con un conejito macho de color negro, se obtiene como resultado un conejito hembra pero de color negro. Podemos observar que la característica que se transmite es al sexo opuesto. Herencia mixta. La herencia mixta es conocida también como herencia combinada, donde ambos caracteres de los progenitores son dominantes o ambos son recesivos y se genera una nueva característica. Por ejemplo, si cruzamos a un conejito blanco hembra con un conejito negro macho, se obtiene una nueva característica, donde ambos genes de color negro como blanco son dominantes y los descendientes son blancos con negros, muy indiferente al sexo. Herencia de la preponderancia. La herencia de la preponderancia se caracteriza porque son caracteres que se transmiten en varias generaciones. Por ejemplo, si cruzamos a un conejito blanco con un conejito negro, se va a obtener en la primera generación a un conejito negro. En la siguiente cruce de la misma generación se cruza a un conejito blanco con el conejito negro y se obtiene como resultado en una segunda generación a otro conejito negro. Podemos observar que la característica que se manifiesta en varias generaciones con mayor dominancia es el color negro. Por lo tanto, es una herencia de preponderancia que predomina. Herencia atávica. La herencia atávica se caracteriza porque son caracteres que se transmiten de los abuelos a los nietos, es decir, una generación alternada. Herencia regresiva. La herencia regresiva se caracteriza porque son caracteres que se transmiten de los padres a los hijos, pero son genes recesivos y este no se manifiesta a no ser que esté en doble dosis. Terminología de genética. Alelo. Los alelos son las características de manera individual provenientes de cada progenitor y está representado por una letra, ya sea una dominante o una recesiva. La dominante siempre va a estar representada por una letra mayúscula y la recesiva por una letra minúscula. Gen. Los genes son el resultado de la unión de dos alelos provenientes de los progenitores, que pueden ser homocigóticos dominantes
o heterocigóticos, como también homocigóticos recesivos. Gen dominante. El gen dominante es aquella característica que predomina sobre la otra y está representado siempre con letras mayúsculas. Gen recesivo. El gen recesivo es aquella característica recesiva o que no se manifiesta a no ser que esté en doble dosis. Gen homocigótico. El gen homocigótico es la unión de dos alelos que sean iguales, ya sean dominantes o como también recesivas. Gen heterocigótico. El gen heterocigótico se caracteriza porque son el resultado de la unión de dos alelos diferentes, es decir, un alelo dominante como un alelo recesivo. Locus. El locus es el lugar que ocupan los alelos como también los genes. Genotipo. El genotipo son las características que se encuentran al nivel de los genes. Fenotipo son aquellas características que son el resultado del genotipo más el medio ambiente, es decir, aquellas características visibles. Familia filial. La familia filial son las descendencias que se van dejando en los cruces. Leyes de la genética. Mendel estableció 3 leyes para poder comprender un poco más sobre la transmisión de los caracteres de generación en generación. La primera ley es la ley de la uniformidad o pureza de los caracteres, donde se determina que se realiza cruce con genes puros, es decir, con genes homocigóticos dominantes y genes homocigóticos recesivos. La segunda ley es la segregación o distribución de los caracteres, donde se realiza el cruce de genes homocigóticos dominantes como genes homocigóticos recesivos y genes heterocigóticos. La tercera ley es la ley de la independencia de los caracteres, donde se van combinando dos características y cada una actúa de manera independiente a la otra. Primera ley, ley de la uniformidad o pureza de los caracteres. Para poder comprender mejor la primera ley, vamos a realizar un ejercicio que dice: se realiza un cruce de 2 gatos. El gato macho presenta genes homocigóticos dominantes para el color de ojos verdes y la hembra presenta genes homocigóticos recesivos para el color de ojos celestes. Determinar el genotipo y fenotipo de la primera generación de este cruce. Primeramente vamos a armar y sabemos que el gen o el alelo dominante es el color de ojos verdes. Para demostrar que es un gen dominante, vamos a colocar una letra mayúscula. La letra es muy indiferente. Y una letra minúscula igual a la otra para demostrar que es recesiva para el color de ojos celestes. Muy bien, vamos a armar nuestro cruce, donde dice que se realiza un cruce de un gato macho que presenta genes homocigóticos dominantes. Para que sean genes homocigóticos dominantes, vamos a colocar 2 As mayúsculas que van a determinar el color de ojos verdes. Y vamos a cruzar con una hembra que presenta genes homocigóticos recesivos. Para que sean genes homocigóticos recesivos, vamos a colocar 2 As minúsculas. Vamos a cruzar genes homocigóticos dominantes con genes homocigóticos recesivos. Vamos a armar nuestra tablita de Punnett para poder resolver este ejercicio. Vamos a agarrar este par de gen y vamos a separar en alelos. Estos cuadritos que podemos observar en la tablita de Punnett es el locus. Dijimos anteriormente que el locus es el espacio que ocupan los alelos y los genes. Por lo tanto, este gen lo voy a separar en alelos, A y A. Este par de gen homocigótico recesivo lo voy a separar en alelos, A minúscula y A minúscula. Voy a realizar mi cruce de estos alelos, siempre recordando que el alelo o el gen dominante de una misma característica siempre va por delante. A mayúscula y A minúscula va a venir primero A mayúscula, que es el alelo dominante, y A minúscula. A minúscula con A mayúscula voy a obtener
A mayúscula y A minúscula. A minúscula con A mayúscula, lo propio. A mayúscula y A minúscula. A minúscula con A mayúscula, lo propio. A mayúscula y A minúscula. Estas letras solas representan a los alelos. Este par de letras representan los genes, que son el resultado de la unión de los alelos. F1 vamos a anotar los descendientes que se han podido obtener en esta primera familia filial o primera generación. Copiamos. En el primer gen tengo A mayúscula y A minúscula. En el segundo gen tengo A mayúscula y A minúscula. En el tercer gen, A mayúscula, A minúscula. Y en el cuarto gen, A mayúscula y A minúscula. El genotipo. El genotipo son aquellas características que se encuentran a nivel de los genes, es decir, estas letras que se encuentran en el locus. ¿Cuántos genes son? Son 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, de estos 4 genes, como indica la primera ley, es uniformidad, todos van a ser iguales. Los 4 presentan A mayúscula y A minúscula. El fenotipo es el resultado del genotipo más el medio ambiente, es decir, aquellas características que podemos observar. Por lo tanto, vamos a indicar que de los 4 genes, los 4 van a tener ¿qué color de ojos? Sabemos que este es un gen heterocigótico, pero el alelo A es el que domina sobre el alelo recesivo. Esta A mayúscula es dominante sobre esta A minúscula. Por lo tanto, el alelo dominante es el color de ojos verdes. La característica que se va a manifestar entonces es A mayúscula, que es 4 de estos 4 gatitos van a nacer con ojos de color verde. Muy bien, como siguiente ejemplo tenemos, se realiza un cruce de 2 conejos. El conejo macho presenta genes homocigóticos recesivos para el tamaño de orejas cortas y la hembra presenta genes homocigóticos dominantes para el tamaño de orejas largas. Determinar el genotipo y fenotipo de la primera generación de este cruce. Primeramente, anotamos el alelo para determinar la característica dominante, en este caso, orejas largas. Y el alelo recesivo para determinar la característica recesiva, en este caso, orejas cortas, ¿sí? Donde dice que el macho presenta genes homocigóticos recesivos y la hembra genes homocigóticos dominantes para el color de orejas largas. Vamos a cruzar Bs mayúsculas o genes homocigóticos dominantes con genes homocigóticos recesivos. Siempre para la misma característica, la misma letra, ya sea un dominante o recesivo. Armamos nuestra tablita de Prunet y vamos a ir separando este par de gen en alelos. Este par de gen homocigótico dominante en alelos, B mayúscula y B mayúscula. Este par de gen homocigótico recesivo en alelos, B minúscula y B minúscula. Del cruce de B mayúscula con B minúscula, sabemos que el alelo dominante va a ir por delante y el recesivo a continuación, como el anterior ejemplo. Por lo tanto, en la primera generación podemos observar que tenemos los 4 siguientes genes, que son B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y B mayúscula, B minúscula para la primera generación o familia filial. El genotipo son los genes o las características que se encuentran a nivel de los genes. Por lo tanto, de estos 4 genes, los 4 son B mayúscula y B minúscula. El fenotipo son las características que podemos observar a simple vista. Por lo tanto, de estos 4 genes, ¿qué es la característica dominante? En este caso, sabemos que este es un gen heterocigótico, pero la letra B mayúscula determina el tamaño de orejas largas en los conejos. Por lo tanto, 4 de estos 4 conejitos van a tener orejas largas.
Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Hasta aquí se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.